Bueno, vamos a continuar con la clase y estábamos mencionando que hay ciertos estudios que se realizan cuando no se tiene al 100% la sospecha o la confirmación de que sea una etiología viral. Entonces, en esos casos, estuvimos viendo artículos en donde mencionaban que se realiza un hemograma completo, una bioquímica con iones, la evaluación de la glucosa, la función renal y hepática. Sin embargo, a pesar de que los resultados son inespecíficos, hay ciertos hallazgos que pueden orientarnos hacia la sospecha o hacia la confirmación de la etiología viral, como puede ser la aparición de neutropenia, de trombocitopenia, estuvimos viendo también la elevación de transaminasas, o incluso en algunos pacientes presentan hiponatremia, más que nada cuando es en infección por virus del herpes simple. Las escalas que aquí les puse no son específicas de una etiología viral. Sin embargo, estas las utilizan para descartar una etiología bacteriana y que así pueda ser más sugestivo a una viral. Por decir, en esta escala de Boyer, donde se evalúa la presencia de temperatura, de pequias, de ciertas características clínicas, así como más adelante les mencionaré las características del líquido cefalorraquídeo, cuando es viral, por lo normal se encuentra en una baja probabilidad de meningitis bacteriana. Y en esta de aquí arriba, que es la Bacterial Meningitis Score, aquí también son criterios en donde nos muestran el gram en líquido cefalorraquídeo, los valores de neutrófilos, de proteínas, y también aquí vamos a encontrar que se va a establecer en criterios de bajo riesgo para meningitis bacteriana. De ahí para ello les puse estas dos escalas. Ok, la escala de Boyer es más para meningitis bacteriana, entonces con eso ni lo ocupen ni se metan, porque si no se van a hacer bolas. Es que tú abajo nos dijiste una bajo porcentaje es que no es bacteriana, entonces sería viral. Mejor no te metas con esta escala. O sea, esta escala es más para cuando te orientas a etiología bacteriana. Si no tienes, porque mucho es el cuadro clínico y el líquido cefalorraquídeo, ya vamos a ver con el líquido cefalorraquídeo, incluso con la biometría hemática, además de lo que nos dijiste de la trombocitosis, pues va a haber también, o sea, puede haber neutropenia, pero puede haber leucocitosis, linfocitosis, y también puede haber leucocitosis o incluso leucopenia. La química sanguínea, ya nos lo van a decir con la bacteriana, bueno, no, también se utiliza para la viral, dependiendo de cómo esté la química sanguínea sérica, incluso en la comparación con la química sanguínea de líquidos, con la glucosa, no química sanguínea, la glucosa sérica nos sirve de referencia como valor para saber cómo está la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, que ya nos vas a decir más adelante cómo es la relación sérica líquido cefalorraquídeo. Entonces, la de Boyer, dejémosla solamente para meningitis bacteriana, ¿vale? Sigue. De acuerdo. Sigue. Y bueno, vamos a continuar con la punción lumbar, que pues va a ser un procedimiento diagnóstico y en algunos casos hasta terapéutico. Esto va a consistir en la introducción de una aguja en el espacio subaracnoideo a nivel lumbar para pues, la extracción del líquido cefalorraquídeo y que podamos evaluarlo, ¿no? Que va a ser muy importante en esta patología. Tenemos unas indicaciones que van a ser diagnósticas, como por ejemplo en esta enfermedad que es la meningitis, y terapéuticas leí que, por ejemplo, se podía utilizar para la administración de algunos fármacos como antibióticos principalmente. En cuanto a contraindicaciones, tenemos que van a haber unas absolutas y unas relativas. En cuanto a las absolutas, van a estar contraindicadas en pacientes que tengan evidencia de aumento de la presión intracraneal y en aquellos que tengan coagulopatía grave. También, por ejemplo, las relativas, tenemos que en aquellos pacientes que tengan un compromiso cardiopulmonar y una inestabilidad hemodinámica. Pero la guía de práctica clínica nos dice que a pesar de que como que son relativos, pues estos se tienen que corregir antes de realizar una punción lumbar. Entonces hay que tenerlo en consideración. Y en cuanto a complicaciones... En las contraindicaciones absolutas, la coagulopatía, un paciente que tú le haces una punción lumbar y que tenga problemas de la coagulación, el riesgo es que haya hemorragia intracraneana. Y en el caso de hipertensión endocraniana, pues el riesgo es que al descomprimir hay enclavamiento de las amígdalas. Entonces, ciertamente por eso esas son contraindicaciones absolutas para hacer una
punción lumbar. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene coagulopatía, pues ya te perdiste de mucho de hacerle el diagnóstico de qué tipo de meningitis tienes o orientarte más al diagnóstico. Y en dado que tenga ya, que vaya en la fase de hipertensión endocraniana, pues tampoco le puedes hacer la punción lumbar y entonces te tendrás que guiar con otros laboratorios, pero antes que nada, clínica primero y luego laboratorios. Y si no, incluso, pues bueno, el tratamiento empírico, que ya vamos a ver también más adelante. Síguele, por favor. Sí, doctora, gracias. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a tener que va a haber dolor en el sitio de punción, hematomas epidurales y puede haber una fístula de líquido cefalorraquídeo. Estos no son como tan frecuentes, pero pueden pues sí, desarrollarse si es que este procedimiento se hace de forma incorrecta, debido a que pues hay pacientes que pues presentan mucho nerviosismo en este tipo de procedimientos y tienden a hacer movimientos bruscos, entonces nos pueden predisponer a este tipo de complicaciones, pero no son como muy frecuentes si el procedimiento se hace correctamente. Y ahora les puse un video, bueno, le das la siguiente, por favor. Les puse un video para que pues veamos cómo se hace un procedimiento de la punción lumbar y pues sea más didáctico, ¿no? Condiciones de asepsia y antisepsia, por lo cual el médico debe portar un uniforme estéril, efectuar respectivo lavado de manos y se debe disponer de todos los insumos necesarios, incluido el sitio donde se efectúa. Insumos: vestimenta estéril, guante, gorro, cubreboca y campo estéril. Material de asepsia y antisepsia. Recolectores de líquidos cefalorraquídeo estériles. Agujas y estiletes. Apósito oclusor de sitio de punción. Se debe explicar al paciente, si tiene la edad de comprender con palabras muy sencillas y o a su familiar, las razones de por qué se le va a practicar el procedimiento, en qué consiste el estudio y cuáles pueden ser las complicaciones de la punción lumbar. Es preciso garantizar la sedación, ya sea tranquilizando al niño y a su familia o en la mayoría de los casos, y debido a la condición del paciente pediátrico, se debe recurrir a la sedación farmacológica con el acompañamiento del anestesiólogo de la institución. Se debe colocar al paciente en la posición de cúbito lateral, manteniendo el eje cráneoespinal en paralelo al eje longitudinal de la mesa de exploración y manteniendo flexionadas ambas rodillas. Se busca con esta posición ampliar los espacios interespinosos para que sea más fácil el paso de la aguja por el espacio espinal. Se traza una línea vertical pasando por ambos bordes superiores de las crestas ilíacas y en sentido transverso a la columna lumbar. Esa línea sirve como referencia para identificar la cuarta vértebra lumbar. Se debe realizar todo el procedimiento de limpieza de la zona de la punción, así como utilizar campos estériles en el área. Se introduce la aguja en el espacio descrito entre el L3 y L4 con el estilete insertado en su bisel hacia arriba, inclinando la aguja unos 15 grados en dirección cefálica, es decir, en dirección al ombligo, y se avanza hacia las estructuras más profundas. En este sentido, los tejidos atravesados por la aguja son piel, tejido subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, espacio epidural, dura madre, espacio subaracnoideo. Luego de atravesar el ligamento amarillo, teniendo en cuenta que se puede sentir un característico pop o vacío, se retira el estilete de la aguja observando si hay salida de líquido cefalorraquídeo. Se toman 3 muestras en cada una en un frasco o tubo estéril. En promedio, se puede obtener de 4 a 5 centímetros cúbicos por cada frasco o tubo, aunque cantidades de 2 o 3 centímetros cúbicos pueden ser útiles. Al finalizar el procedimiento, se debe retirar la aguja siempre con su estilete insertado y ejercer presión inmediata mediante un apósito en el sitio de la punción. Y ahora es el video explicativo del procedimiento, que pues no sé si hay alguna duda o algo así. Bueno, continuaremos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora con la muestra que se obtiene, nosotros vamos a evaluar el aspecto y ciertos parámetros en cuanto al líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver que en las infecciones virales
suelen tener una presión de apertura normal o en algunas ocasiones suele ser moderadamente elevada. Aquí, por ejemplo, vemos el valor de referencia que nos dice que la presión de salida es de 9 a 18 y en la viral pues se mantiene en ese rango. Se debe de realizar un recuento celular tomando en cuenta la glucosa, las proteínas. En algunos casos, pues con este líquido cefalorraquídeo que se obtiene, pues también nos sirve para realizar una prueba de PCR en el caso de enterovirus o virus del herpes simple. Vamos a ver que el aspecto aquí también va a permanecer normal, realmente es claro, como les comentaba, como agua de roca, así lo refieren, y pues en la viral va a permanecer así. Vamos a ver que va a haber pleocitosis, es decir, un aumento de las células del líquido cefalorraquídeo. Aquí estas van a ser de predominio linfocítico. Aquí la bibliografía nos marca polimorfonucleares, sin embargo, algunas otras refieren que es de predominio mononuclear. También vamos a ver que existe hiperproteinorraquia. Aquí nos marca el valor normal, que es de 15 a 40. En infección viral puede abarcar desde 50 a 100 y va a tener una glucorraquia normal. Vamos a ver que el valor de referencia es de 50 a 75 y pues puede permanecer dentro de ese mismo rango. Y cuando se hace una prueba de Gram, aquí en las virales va a ser negativa. También encontré que se realiza el PCR inicial y sale negativo. No se debe de descartar, sino que se debe de repetir la prueba 3 días después, ya que mencionaban que cuando recién inicia la infección, por lo normal suele ser negativa y positivarse a la semana de iniciarse pues ya un tratamiento o más que nada que se desarrolle más la enfermedad, por así decirlo. Y sin embargo, fíjate muy bien, ya para estas alturas que tú estás haciendo diagnóstico con líquido cefalorraquídeo, con esta información que tú tienes, ya puedes iniciar un tratamiento empírico. Ahorita nos vas a hablar de los cultivos, ¿verdad? Pero pues obviamente los cultivos tardan más días. Pero con esto, o sea, obviamente la clínica de una meningoencefalitis, más esto te orienta muchísimo, muchísimo para empezar un tratamiento empírico. El problema es, que creo que ya lo habían mencionado, el problema es cuando, por ejemplo, las funciones salen traumáticas, que por eso nos decía Carlos en las diapositivas pasadas, de preferencia el paciente debe de estar sedado, hablando por ejemplo de pacientes pediátricos. Aún pacientes adultos, pues aún cuando están tranquilos, de repente si no hay mucha experiencia para tomar la punción lumbar, nos puede salir traumático. ¿Qué quiere decir traumático? Pues que se nos va a contaminar con sangre. Entonces, al contaminarse con sangre, ya no nos va a dar todo lo bonito que tenemos aquí y entonces a veces la punción pues no nos ayuda demasiado porque está contaminada y entonces pues bueno, lo picamos de casi de a gratis y de todas formas tenemos que tomar la decisión de tratamiento empírico en base a otros exámenes. Ajá. Tú nos decías de la PCR, bueno, si una PCR negativa no excluye en un inicio y sí, generalmente se tiene que repetir al tercer día. Sigue, por favor. Sí. También mencionaban sobre el aislamiento de inmunoglobulina M, esto específica en el líquido cefalorraquídeo, ya que la importancia radica en que era un diagnóstico en caso de una etiología por arbovirus, ya que, como les comentaba, pues las PCRs en algunos casos salen negativas y pues eso no descarta nuestro diagnóstico. También mencionaban que es importante la identificación del patógeno específico. Y no necesariamente a veces en el líquido cefalorraquídeo, sino que pues también lo podemos obtener de otros tejidos o de otras secreciones. En este caso, pues puede ser también un aspirado nasofaríngeo o en heces, pero pues en heces a veces también no mencionaban que no era 100% específico. Y esto se hace mediante el cultivo o mediante el PCR, ya que mencionaban que algunas cepas, como el enterovirus 71, que les mencionaba que era uno de los principales, estos decían que se aislaban muy difícilmente en líquido cefalorraquídeo. Entonces, de ahí que se utilizaran también en estos casos el cultivo o el PCR. También mencionaban que en casos de lesiones cutáneas por virus del herpes simple o virus de la varicela zoster,
se debería realizar un estudio molecular mediante el PCR o mediante inmunofluorescencia directa de las lesiones, ya que así podríamos tener a lo mejor una etiología más exacta y que no existiera como tanto problema en cuanto al diagnóstico. Agregando a estos que les he mencionado, pues también nos podemos ayudar de la neuroimagen, que su realización está indicada cuando existe sospecha de encefalitis y se debe realizar antes de la punción lumbar a los pacientes. Esto en pacientes con signos o síntomas de aumento de la presión intracraneana. Ya que debido a esto pues vamos a ver que va a tener alteración del estado mental, edema de papila, así como les fueron mencionando mis compañeros en el cuadro clínico. Y pues mencionaban que dentro de los estudios de neuroimagen la de elección era la resonancia magnética, ya que pues esta tenía mayor sensibilidad y especificidad, aunque pues sí mencionaban que en caso de que en la institución no se contara con este estudio, pues se podía hacer uso de una tomografía. También, bueno, dentro de estos apoyos de neuroimagen, yo les puse estos ejemplos. En esta de la izquierda superior nos hablaba de un paciente que había sido por virus del herpes simple y que tenía lesiones ya afectadas en cuanto a, perdón, en la de aquí arribita, lesiones afectadas en la sustancia blanca y en la sustancia gris ya del lóbulo temporal derecho. Y en la del lado derecho, nos hacía hincapié en que era un paciente con encefalitis herpética, igual por herpes simple, y que aquí había tenido lesiones tempranas que eran bilaterales, sin embargo, pues tenía predominio del lado izquierdo. En cuanto a otro apoyo, pues va a ser el electroencefalograma, que mencionaban las referencias que iban a estar alterado este estudio en el 90% de los casos. Nos hablaba que era indicado, o bueno, estaba indicado en pacientes sin actividad convulsiva, que estaban confusos, que tenían obnubilación o en caso de pacientes ya con coma. Y ya que este estudio nos ayudaba a detectar crisis no convulsivas y que no eran evidentes clínicamente. Por eso la indicación de que fueran pacientes que no presentaran crisis. Aquí, bueno, en esta imagen leí que el apartado C, que es el apartado C era cuando el paciente ya había mejorado, pero era lo más cercano a un electroencefalograma normal, ya que mostraba ritmos de alta frecuencia y que entraban dentro de los parámetros. Sin embargo, en la imagen A y B, bueno, en el apartado A y B, nos decía que los ritmos que se supone que debían de ser normales estaban alterados y que estaban siendo reemplazados por una actividad que ya era más lenta de lo normal y que pues esta actividad era continua. O sea, no era como que nada más en ciertos pedazos. Bueno, es aquí donde nos muestran las flechas negras y grises. Aquí, por ejemplo, en la C vemos el apartado FP1. No te pidas mucho porque se van a confundir. Y si no vamos ok, doctora. Sí, doctora. Bueno, eso de que tú dices que está indicado para pacientes que no convulsionan, no necesariamente. O sea, puedes mandarlo a pacientes que convulsionan o pacientes que no convulsionan, pero que tienen otras alteraciones neurológicas. No necesariamente tendrían que ser convulsiones. Hay equivalentes convulsivos, en donde los pacientes pueden tener movimientos localizados o chupeteo, por ejemplo, hablando de los niños, que pareciera que no es una convulsión, o incluso atonías, ¿no? O crisis de ausencias, o las convulsiones no todas son tónico-clónicas, ¿no? Hay diferentes tipos de convulsiones. Entonces, a lo mejor yo me confundí un poco con esto que dijiste porque dices que están indicadas para pacientes que no convulsionan. Bueno, sí, que no convulsionan aparentemente, pero que tienen otras alteraciones neurológicas que te pueden estar haciendo sospechar descargas.
porque si un paciente no convulsiona y neurológicamente no tiene otro dato, no estaría indicado, ¿no? O sea, de hecho, el electroencefalograma es un estudio inespecífico. O sea, si bien es cierto que te puede detectar datos de irritación cortical, también es cierto que el paciente puede tener irritación cortical y en el momento que le hiciste el estudio no salió nada. Entonces, no es exclusivamente para los que no convulsionan, es para quien convulsiona y para quien no convulsiona, pero que tiene algún otro dato que sugiere actividad eléctrica, aunque se llaman equivalentes convulsivos. Ajá. Síguele, por favor. Sí, doctora. Bueno, en cuanto a diagnóstico diferencial, vamos a ver que se realiza principalmente con otras infecciones del sistema nervioso, ya sea de etiología bacteriana, por tuberculosis o por hongos. Además de estos, pues también se puede hacer diagnóstico diferencial con encefalitis autoinmune, ya sea esto más que nada producidas por una respuesta autoinmune o un desencadenante antigénico. Otro sería con encefalopatía por intoxicación, también por enfermedades, encefalopatías causadas por enfermedades metabólicas, por hipoxia, por isquemia, o referían que en el apartado de otros, pues puede ser por traumatismo craneal, por hemorragia, por tumores del sistema nervioso central, así como también ciertas infecciones congénitas. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que en general o para la mayoría de los cuadros de encefalitis viral va a comprender principalmente o de inicio medidas de soporte. Dentro de estas medidas de soporte vamos a ver que se recomienda el empleo de analgesia, el uso de antipiréticos y mantener un buen estado de hidratación, además de complementarlo con una corrección del desequilibrio hidroeléctrico, un apoyo nutricional, el control de crisis convulsivas en el caso de, como las van a presentar, y se utilizan medicamentos como fenitoína, como benzodiazepinas o barbitúricos. También se debe de realizar un monitoreo constante de la presión intracraneana y la vigilancia del estado de conciencia. Para nosotros ir monitoreando más que nada que no existan complicaciones, como se las mencionaré pues también más adelante. También mencionaban que se recomienda... También nos falta, espérame, Estefanía, aquí nos falta también la posición de la cabeza, ¿no? O sea, al paciente se le pone una posición de 30 grados levantada, ¿no? O sea, una posición de prácticamente semifolder, ¿no? Ok, ¿síguele? También se recomienda iniciar manejo antimicrobiano como si se tratara de un cuadro de meningoencefalitis bacteriana, como hace rato lo comentaba la doctora, y esto se hace por lo menos 48 horas hasta que se confirme el resultado del cultivo y del líquido cefalorraquídeo, ya que normalmente si se espera el tiempo hasta que se obtengan los resultados, pues se pueden presentar distintas complicaciones. De hecho, aquí en el esquema que les puse, pues también nos hacen esta aclaración de que se debe de iniciar un inicio antimicrobiano empírico. Y dentro de este tratamiento antimicrobiano empírico vamos a ver que se recomienda el uso de cefalosporinas de tercera generación. Dentro de los que se utilizan, pues es la ceftriaxona en 2 gramos endovenoso cada 12 o cada 24 horas, y también el uso de vancomicina de 60 miligramos por kilogramo día. Y esto, pues como les comento, hasta el momento en el que se obtengan los resultados del líquido cefalorraquídeo de cultivo. También dentro del tratamiento vamos a ver que cuando se confirma la infección por el virus del herpes zóster o el virus de la varicela zóster, se debe iniciar con aciclovir de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Esto vía intravenosa, y mencionaban que durante 14 días. Otras bibliografías pues nos hacen la diferencia entre el grupo de edad que tenga nuestro paciente, si es neonato, si es de 28 a 3 meses, de 3 meses a 12 años y mayores de 10 años, y dependiendo de este grupo de edad, pues es conforme más específico se va a dar la dosis. También vamos a ver que mencionaban que en caso de que fuera por citomegalovirus, se recomendaba ganciclovir de 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Esto vía intravenosa, y la duración iba a ser de 14 a 21 días. Conjuntamente se iba a hacer un tratamiento adyuvante en donde incluía el uso de corticoides, especialmente de prednisona en dosis de 1 miligramo por kilogramo día, esto durante 3 a 5 días.
También se iba a realizar plasmaféresis, se iba a administrar gamma-globulina inespecífica, y también se iba a realizar hipotermia terapéutica. Ok, oye, entonces, Estefanía, Sí. el tratamiento va a ser, mientras son peras o son manzanas, a menos que tengas un cuadro muy típico viral, pues sobre todo por los antecedentes, ¿no? O sea, si el paciente resulta que tuvo herpes zóster y que enseguida tuvo un cuadro de encefalitis, pues ahí probablemente ya casi tiene la etiología viral, aun cuando le haces el protocolo de estudio. Entonces, ciertamente, no es fácil de encontrar o cultivar muchas veces virus ni bacterias, porque muchos de estos, sobre todo los de virus, no todos los hospitales, no todos los centros hospitalarios tienen los medios de cultivo para virus. Entonces, a veces terminamos poniendo tratamiento bacteriano, así como tú nos acabas de dar el flujograma de primera intención. Si no tenemos la certeza de un virus, le damos tratamiento antibiótico para bacterias, o sea, tratamiento empírico para bacterias. A veces la misma evolución del paciente, nos va dando, si no hay buena mejoría, a veces cambiamos esquema de antibiótico, a veces tampoco hay mejoría con eso, y es cuando empíricamente también ponemos, y es válido poner incluso un tratamiento antiviral, dado que el paciente no tenemos la evidencia ni de uno ni de otro, porque ya lo van a ver en la vida real. En la vida real es súper difícil que los laboratorios aíslen bacterias o virus. O sea, muchos de esos cultivos nos los reportan negativos y el paciente clínicamente tiene datos de meningitis, ¿no? Entonces, mucho del tratamiento a veces es empírico, pero ciertamente damos prioridad al tratamiento bacteriano empírico, yéndonos a las bacterias más comunes o a los virus, en este caso, si después no hay una buena respuesta, a los virus más comunes para estas edades. Lo bonito es cuando nos dan el reporte, porque obviamente ya teniendo el reporte de un virus, pues te vas a lo que te vas, pero ahora no todos los virus tienen tratamiento. Bien nos decías ahorita, Estefanía, hay tratamientos específicos con aciclovir solo para ciertos virus, herpes y varicela, ¿no? Parasitomegalovirus dan aciclovir, pero hay muchos más virus que incluso no tienen un tratamiento específico, se les da tratamiento de soporte con todo lo que ya nos dijiste tú, se les da tratamiento empírico con antibiótico y, como ustedes saben, muchos de los virus tienden a autolimitarse y después el paciente mejorará. En cuanto al empleo de corticoides, sigue siendo controversial su manejo. Incluso yo estaba revisando la semana pasada, dije, pues a lo mejor ya no está tan controversial, pero sí sigue habiendo controversia en los últimos artículos que revisé. Sigue habiendo gente que dice no esteroides porque no nos dan ningún beneficio franco para un paciente con un cuadro de meningitis establecido, y está la gente que dice sí, esteroides porque nos ayuda cuando hay edema y todo eso. Entonces, la verdad es que cada paciente tiene que individualizarse, y quienes toman la decisión final de sí o no esteroides, porque no está todavía 100% comprobado su eficacia, sigue habiendo controversia en su manejo. Quien da el manejo final o la decisión final de sí o no corticoides es el médico tratante, y entonces ya dependerá del cuadro clínico del paciente, de los datos de irritación, del edema, de su experiencia incluso para el manejo o no manejo de esteroides, porque esto sigue siendo controversial. Pásate la que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver que en cuanto al pronóstico, mencionaban que las encefalitis tienen un peor pronóstico que como tal el cuadro de meningitis, y que pues esto también iba a variar en cuanto a la función de la edad del paciente, ya que se mencionaba que el pronóstico era peor en aquellos pacientes menores a 5 años, en pacientes neonatos o en pacientes lactantes, bueno, en ese grupo de edad. También estaba implicado en cuanto al pronóstico, pues las características de nuestro paciente, si tenía algún tipo de inmunidad, si tenía antecedentes tanto familiares como personales, en cuanto a la clínica que presentara y pues los hallazgos diagnósticos que nosotros encontráramos. Mencionaban que la mortalidad pues variaba también en función de lo que les acabo de mencionar y del virus que estuviera implicado, ya que se menciona que el virus del herpes simple tiene hasta un 70% de mortalidad cuando no se emplea un tratamiento
y cuando se relacionaba con infecciones sistémicas, cuando ya había fallo hepático o una miocarditis, que esto pues dentro de las complicaciones que nuestro paciente podría presentar. Añadiendo a esto, pues también mencionaban que los pacientes pueden presentar secuelas neurológicas, como puede ser el trastorno del aprendizaje, alteraciones del comportamiento o déficit motores, y que al menos 2/3 de nuestros pacientes por virus del herpes simple podrían presentar como tal ya trastornos neurológicos, siendo el más frecuente epilepsia, un retraso en el desarrollo psicomotor o incluso la parálisis. Ok, bueno, ya pasando a la meningoencefalitis bacteriana. Siguiente, por favor. Háblanos un poquito más fuerte, Itzel, porque casi no te escucho. Sí, doctora. ¿Ahí ya me escucho? Sí. Ok. Bueno, la meningoencefalitis bacteriana pues va a ser producto de la presencia pues, de bacterias en el espacio subaracnoideo con una consecuente pues reacción inflamatoria que va a comprender a las meninges y al encéfalo. Generalmente esta va a ser de inicio agudo en la mayoría de los casos y las manifestaciones van a tener como una presencia de menos de 72 horas y en raras ocasiones se van a rebasar una semana. Los factores de riesgo pues dependen del agente causal y bueno, los grupos con mayor riesgo van a ser los pacientes de edad avanzada, los fumadores, diabéticos, alcohólicos y también mencionaba quienes desarrollan rinorrea del líquido cefalorraquídeo posterior a una fractura de la base del cráneo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, pues los agentes etiológicos pues dependen del factor, como ya les mencioné, de la edad, del estado inmunológico y de factores de riesgo. Los más frecuentes van a ser el Streptococcus pneumoniae y el Neisseria meningitidis en el 80% de los casos, y estos van a estar seguidos por el Listeria monocytogenes y el Staphylococcus. Los bacilos gram negativos como E. coli, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas aeruginosa contribuyen en un menos de 10% de los casos. También se puede dar por Haemophilus influenza del tipo B, pero es una causa menos frecuente debido a esto pues a la inmunización universal. Siguiente, por favor. Los pacientes con alteraciones inmunológicas como infección por VIH, deficiencia de subclases de la IgG o también con alteraciones anatómicas como la disfunción esplénica o por implantes por defectos cocleares. Esto debido a patógenos menos frecuentes como las Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulosa negativo y algunas especies de Salmonella y de Listeria monocytogenes. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, a pesar de que ya hay vacuna contra la Haemophilus influenza de tipo B, pues continúa siendo un problema. ¿Qué edad se pone? A ver, vamos a despertar gente. Rodrigo Alonso, ¿a qué edad se aplica la vacuna para Haemophilus influenza? Alonso. Sí, doctora, aquí Alonso estoy. Murillo. Sí. ¿A qué edad se aplica la vacuna para prevenir Haemophilus influenza? Esa es la que se tiene a los... viene en el... Bueno, un segundo. Viene a los 7... No, mentira, 7 meses la segunda. Entonces a los 6 meses la primera dosis, después a los 7 meses y... Ya te perdiste, Val. ¿Quién sigue? Perdiste tu oportunidad. Junel Cisneros. En niños de 2 meses y 5 años. 2 meses y 5 años. No, pues andan perdidos en la cartilla nacional de vacunación.
Síguele, Vale, por pues, favor, Itzel, síguele. Ahorita al final nos la vas a decir, síguele. Sí, doctora. Bueno, pues mencionaban o la bibliografía que pues la frecuencia de meningitis bacteriana es variable pues en cada país. De hecho, bueno, en Estados Unidos pues sí se conoce su frecuencia, pero en México no hay una frecuencia real, pero se registran al año alrededor de 2,000 muertes, que representan aproximadamente el 30% de casos anuales, por lo que se pudiera suponer que se presentan alrededor de 6,000 cada año en el país. Los casos de meningitis representan la tercera o cuarta causa de ingreso a las terapias intensivas pediátricas, con una letalidad del 15 al 30%. Es una enfermedad predominante en los pacientes de los extremos de vida. Alrededor del 70% de los casos se presenta en menores de 5 años y va a tener un pico en mayores de 60 años. Esta no va a tener predominio de sexo. Afecta pues a población de todos los niveles socioeconómicos, con predominio en los grupos de ingreso económico bajo. Y en algunos países de Latinoamérica, el hacinamiento pues va a favorecer los brotes de meningitis por meningococo. Los casos se pueden observar durante todo el año, aunque se puede ver un incremento en los meses de otoño y de invierno. Esto probablemente esté relacionado con el incremento de las infecciones respiratorias y pues cuando se presentan brotes de infecciones respiratorias en los medios cerrados, por ejemplo, como en guarderías o como les mencionaba, que son los menores, o en asilos, que los mayores, pues hay un riesgo aumentado, sobre todo pues cuando hay infecciones por influenza tipo B y Streptococcus pneumoniae. Uno de los principales factores de riesgo pues va a ser la ausencia de inmunidad, específicos en los primeros años de vida del niño. Otros riesgos pues van a ser la colonización reciente por bacterias patógenas y estar en contacto con otras personas enfermas, ya sea por Neisseria meningitidis o por influenza. También, el hacinamiento, como les mencionaba, la pobreza y también los de raza negra. Siguiente, por favor. Bueno, cuanto a la fisiopatología, tenemos que durante la infancia, la mayoría de los niños van a tener una colonización con o sin infección del aparato respiratorio superior. Si se da, va a ser por la nasofaringe, que esta es la fuente habitual de la bacteriemia. También de forma pues excepcional se puede dar una infección como por ejemplo con una sinusitis paranasal, con una otitis media, una mastiditis, una celulitis orbitaria o una osteomielitis craneal o vertebral, o también puede ocurrir tras la introducción de bacterias a través de un traumatismo craneal penetrante. Bueno, por ejemplo, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae tipo B, pues si entran, se adhieren a los receptores de las células epiteliales mucosas, esto mediante pues los pili. Después de esto, pues las bacterias van a romper la mucosa y entran a la circulación. Una vez que pasan a la sangre las bacterias, pues van a evadir los mecanismos de defensa, así evitando la fagocitosis por los neutrófilos y resistiéndose a la actividad bactericida, esto por la vía clásica del complemento. La bacteria va a atravesar la barrera hematoencefálica, lo cual pues va a tener lugar en los capilares cerebrales y en el plexo coroides, y después van a circular hasta el líquido cefalorraquídeo extracerebral y el espacio subaracnoideo. Las bacterias aquí se van a multiplicar con gran rapidez porque las concentraciones del complemento y de los anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo pues no van a ser adecuadas para contener pues la proliferación bacteriana. Siguiente, por favor. Por esto, los factores quimiotácticos
van a incitar a una respuesta inflamatoria local de las meninges y del encéfalo, que va a estar caracterizada por una infiltración de las células polimorfonucleares, esto por la producción local de factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1, que estas van a ser las citocinas iniciales de la inflamación meningea. Pero pues ahí no acaba la cosa, ¿no? Estas van a estimular la producción de otros mediadores como interleucina 6 y el factor activador de plaquetas. Todos estos fenómenos inflamatorios van a resultar en un daño al endotelio vascular, así alterando la permeabilidad de la membrana. Y el aumento de su permeabilidad pues va a dar lugar a la migración de proteínas séricas y de otras macromoléculas hacia el interior del líquido cefalorraquídeo, así provocando un edema vasogénico. Ahora, del otro lado, guiados por el estímulo quimiotáctico, los leucocitos van a entrar al espacio subaracnoideo y van a liberar radicales oxígeno, proteasas y otras sustancias tóxicas que van a producir un edema citotóxico. Pues las consecuencias de todas estas alteraciones pues dan lugar al incremento de la presión intracraneana y a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Pues la interacción de todos estos sucesos, si es de forma grave y de una forma sostenida, pues van a dar lugar a un daño neuronal y una lesión cerebral focal o difusa, que estas van a ser irreversibles y pues incluso pues pueden provocar la muerte. Entonces pues se debe detectar a tiempo porque todo esto pasa demasiado rápido. Siguiente, por favor. Bueno, ya posteriormente vamos a tener el cuadro clínico, en el cual pues muy clásicamente vamos a tener la triada de la meningitis bacteriana, que esta va a estar caracterizada por una fiebre mayor a 38.7 grados centígrados, una cefalea y la rigidez de nuca. Dentro de eso también la clínica más frecuente entra también el deterioro del estado mental, por lo que ya nos comentaba en la fisiopatología mi compañera, y van a ser como lo más característico de la meningitis, pero también pues va a haber anterior a todo esto, va a haber, como nos comentaba en la fisiopatología, pues manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Puede ser manifestaciones gastrointestinales como gastroenteritis o infecciones respiratorias, principalmente de las vías aéreas altas, como ya nos comentaban. También puede presentar anorexia y adinamia, ¿no? Son como un cuadro clínico menos específico de la meningoencefalitis, pero pueden llegar a ocurrir, a presentarse. También dentro de esta presentación específica del cuadro clínico encontramos las mialgias, artralgias, taquicardia, hipotensión. Los signos cutáneos, como por ejemplo las petequias y las lesiones purpúricas, son por ejemplo, leí que se le asociaba más a la infección por Neisseria meningitidis cuando presentan esas lesiones pues en la piel. También por ejemplo, cuando presentan lesiones, un exantema macular eritematoso se le asociaba más a una infección por listeria, pero igual pues no era como muy sensible guiarnos por las manifestaciones clínicas y decir, pues probablemente es por eso, o sea, son como presunciones, ¿no? Pero igual en estos patógenos se pueden presentar estas manifestaciones. La que sigue, por favor. Pero así como lo más clásico de todo esto es la triada de la meningitis, no hay que quedarnos con eso. Y también, cuando ya hay una encefalitis, pues ya que no, como bien nos comentaba en la fisiopatología, que no hay una limitación de la infección bacteriana, va a haber una irritación meningea y esto nos los va a dar pues todos los signos meningios de irritación meningea. Por ejemplo, tenemos la rigidez de nuca, que esta pues se va a manifestar por la rigidez de nuca y un dolor en la espalda. Entonces, para realizar esta prueba, tenemos que, el paciente se va a encontrar en decúbito supino y nosotros vamos a hacer una elevación de la cabeza y el del tronco en un mismo movimiento. Entonces, cuando nosotros intentemos aproximar el mentón hacia el esternón, va a haber una rigidez muy severa, ¿no? Que no nos va a permitir, pues, realizar este movimiento. Entonces, este signo de rigidez de nuca va a ser positivo. Tenemos otro signo que es el signo otro signo que es el de Kernig,
en el cual se va a realizar una flexión de la cadera a 90 grados y posteriormente se va a extender la pierna. Y al momento en el que se extiende la pierna, si hay presencia del dolor, así muy, bueno, lo referían severo, el signo va a resultar como positivo. Y pues aquí vamos a tener otro signo de irritación meningia. La que sigue, por favor. También tenemos otros dos signos que son los signos de Brudzinski. Vamos a tener hay uno y un dos. En el uno va a haber una flexión involuntaria de las rodillas y las caderas tras la flexión pasiva del cuello en posición de cúbito supino. Entonces vamos a tener a nuestro paciente en decúbito supino y en el momento en que nosotros intentemos hacer una flexión del cuello, le podemos pedir al paciente que haga una flexión del cuello, pero también leí que ellos no podían cuando tienen irritación meningia, pues no pueden porque pueden presentar incluso rigidez de nuca y pues no se puede realizar este signo, ¿no? Esta maniobra. Entonces podemos ayudarles y en el momento en que les realizamos la flexión pasiva, vamos a observar una flexión involuntaria súbita de las rodillas y entonces nos va a dar pues este signo positivo, el signo de Brudzinski 1. El Brudzinski 2 va a ser igual con el paciente de cúbito dorsal y nosotros lo que vamos a hacer es flexionar la pierna sobre el muslo y posteriormente el muslo lo llevamos sobre la pelvis. Este va a ser positivo si es que el miembro que pues no estamos tocando se flexiona de manera súbita igual y pues súbita del paciente. Y si en el caso de que esto suceda, pues se va a dar como positivo el Brudzinski 2. La doctora me pidió que pusiera un video para que se vieran ¿me das la siguiente, Fanny, por favor? Para que viéramos cómo se realiza la exploración de estos signos. El signo más representativo del síndrome meningio es la rigidez de nuca. Nosotros intentamos flexionar la cabeza sobre el tronco y normalmente el mentón tiene que llegar hacia tocar con el esternón. En el caso del síndrome meningio, la flexión está muy limitada y si hacemos fuerza podemos levantar inclusive todo el tórax. Esta rigidez es antero-posterior y debe haber libertad en sentido lateral, porque en algunos síndromes que comprometen a la columna cervical pueden simular un síndrome meningio y los podemos diferenciar porque la columna está comprometida en su movimiento en todas las posiciones. Después se describen clásicamente en el tronco y en los miembros inferiores los signos de Kernin y de Brudzinski, que tienen una representación fisiopatológica parecida. El signo de Kernin consiste en pasar la mano por detrás del tronco y flexionar el tronco sobre el abdomen. La respuesta altálgica frente a este estiramiento va a ser la flexión de ambos miembros inferiores. El signo de Brudzinski en el tronco consiste en flexionar el mentón contra el tórax, es como si exploráramos la rigidez de nuca, y el paciente va a presentar como respuesta altálgica la flexión de ambos miembros inferiores. La exploración de los signos meningios en los miembros inferiores también tienen un signo de Kernin y un signo de Brudzinski. El signo de Kernin es levantar el miembro inferior como si fuera la exploración del signo o la maniobra de la SEC para la cetalgia, y en caso de que sea positivo el compromiso meningio, la respuesta altálgica va a ser la flexión del miembro inferior. Para el signo de Brudzinski la maniobra es muy parecida, se eleva el miembro inferior, la respuesta altálgica es la flexión en el caso del compromiso meningio, y el signo de Brudzinski aparece como positivo cuando el miembro inferior contralateral también se flexiona. Bueno, ahí como que no explicaron muy bien el de Brudzinski normal, ¿no? Que digo el de Kernin, ajá. El de Brudzinski, digo el Brudzinski 2 que tú no dijiste, pero el de Kernin como que no, al menos yo no lo entendí así, ¿no? Porque hizo la flexión, pero yo no oí que dijera que había dolor a la hora de estirar, ajá. Pero bueno, es así como tú nos lo describiste, Carlos, inicialmente en los otros esquemas. Síguele, por favor. Sí, doctora. El signo más... Y bueno, también dentro de las manifestaciones clínicas, cuando hay un aumento de la presión intracraneal,
Igual ya tiene que ser de manera severa y pues crónica. Bueno, no es que sea crónica, sino pues un poquito más prolongada. Vamos a encontrar que el paciente posterior a un tratamiento va a persistir la cefalia intensa. También, por ejemplo, la emesis, como nos comentaba la doctora en la clase pues, del viernes, la emesis pues, va a ser una emesis así, proyectil, sin aviso pues, previo, así como el exorcista bien lo dijo. Así, entonces, de este tipo va a ser la emesis. También va a haber una fontanera prominente en el cual se relata en la bibliografía que va a haber un borramiento de las suturas debido al crecimiento de estas. Y también puede haber una parálisis de ciertos pares craneales, en el caso en este caso sería el 3, el 4 y el 6, debido a la irritación de estos porque puede generar el aumento de la presión intracraneal puede deberse a que ya hay un absceso cerebral, ¿no? Entonces puede haber irritación de estos nervios y provocar todas estas manifestaciones. Y también, por ejemplo, tenemos el papiledema, que igual ya es una manifestación, pues, también se le asocia que cuando ya hay presencia de un absceso cerebral, o pues que ya está muy exacerbada, pues, la enfermedad de la meningoencefalitis. En este caso, pues, el paciente ya está presentando crisis epilépticas y, pues, la alteración del estado mental, ya muy, pues, de forma severa, ¿no? La que sigue, por favor. También, realizando el diagnóstico mediante ciertos exámenes, se refiere a la tomografía computarizada, es solamente en ciertos escenarios, ¿no? Por ejemplo, tendremos las indicaciones que están en aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central, principalmente tumoraciones, ¿no? Que ahí tenemos que descartar. También, por ejemplo, en aquellos pacientes que ya tienen pues una alteración del sistema nervioso central localizada, es cuando se tiene que hacer, focalizada y localizada, se tiene que hacer este examen. También cuando el paciente ya presenta crisis convulsiva de reciente inicio, papiledema y alteraciones del estado de conciencia. La que sigue, por favor. Y bueno, también se realiza la punción lumbar, que va a ser como más característico, el análisis del líquido cefalorraquídeo, y pues también para realizar una tinción de Gram y el cultivo. El cultivo ya explicó la doctora que no tiene como mucha sensibilidad, y más cuando ya el paciente ha sido tratado con antibióticos, y pues que es muy difícil realizarlo, ¿no? Además de que es muy tardado, dura de 48 a 72 horas al menos, entonces en ese tiempo pues ya se agravó mucho el paciente. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar una pleocitosis, que es la presencia de células linfocitarias principalmente. En este caso, como es bacteriana, va a haber una neutrofilia y una concentración elevada de proteínas. Además de que la glucosa se va a encontrar disminuida por pues, el metabolismo que ocupan las bacterias para su crecimiento. Pues en cuanto a la apariencia de esta, se va a encontrar turbia y purulenta debido al aumento de las proteínas y de todas las células neutrófilas. Las bacterias y la neutrofilia que va a haber en el líquido cefalorraquídeo. Se va a encontrar en leucocitos de 1000 a 10.000 células por milímetro cúbico. Aumento de las proteínas hasta 1000 gramos por decilitro, y pues disminución de la glucosa por debajo de 45 miligramos. Y pues va a ser como lo más característico, porque les digo, el cultivo y el Gram, por ejemplo, de los pacientes, porque a esos pacientes se les inicia pues el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces el Gram va a disminuir mucho la sensibilidad cuando se le aplican antibióticos, y el cultivo también. Entonces la punción lumbar, además, a pesar de que ya se le aplique el tratamiento antibiótico, todos estos marcadores van a estar presentes. Tal vez sí cambie como los leucos y los neutrófilos, pero aún así van a estar presentes. Entonces es por eso que el análisis del líquido cefalorraquídeo es muy importante. Y bueno, la que sigue, por favor. Aquí les decía la tinción de Gram, que pues es positiva en el mayor del 70% de los pacientes, pero en la meningitis bacteriana no tratada, porque en los pacientes que tienen pues ya anteriormente un esquema antibiótico, pues ya va a ser muy, muy baja la sensibilidad. La que sigue, por favor.
Y bueno, de acuerdo a todo lo que les comentaba, cuando hay pues un caso de meningoencefalitis, lo primero que van a hacer es pues, dar un tratamiento empírico. Igual ya lo vimos en la sección de viral. O sea, antes de llegar como al diagnóstico por todas estas pruebas, se tiene que hacer un tratamiento empírico por si las moscas, porque si ustedes leen, o sea, realmente no hay como que se tenga que buscar precisamente la etiología, ¿no? Porque sí tarda mucho. Entonces se da un tratamiento empírico para evitar como que la exacerbación de todo el cuadro clínico y las complicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces se da la ceftriaxona a 50 miligramos por kilogramo la dosis cada 12 horas. Igual ya se las explicó mi compañera en viral, pero solamente me gustaría agregar que en caso de alergias a estos dos medicamentos, se van a utilizar los carbapenemes, que en este caso es el meropenem, de 40 miligramos por kilogramo la dosis cada 8 horas. Y pues igual nos comentaba la doctora, el uso de corticoides no estaba pues muy aceptado, pero igual la guía de práctica clínica nos recomienda la dexametasona intravenosa al 0.15% miligramos por kilogramo la dosis cada 6 horas durante 2 días, pues por todo lo que nos comentaban al menos en fisiopatología, de las células proinflamatorias que nos causaba como consecuencia todo el edema cerebral y el daño del epitelio. Para evitar esto, pero pues igual la doctora nos comentaba que no estaba como tan aceptado, ¿no? Fíjate que hay estudios que dicen que aun cuando como que sonaría lógico, ¿no? A mí también me suena lógico. Si es un proceso inflamatorio, pues vamos a dar un antiinflamatorio además potente, ¿no? Sin embargo, la gente que está en contra de esto dice que no, que el pronóstico no cambia, o sea, que no es lo mismo que el tratamiento, así que lo que tú creas in situ que en vivo, que no funciona igual, que incluso hay gente que incluso le atribuye efectos secundarios al empleo del esteroide en los pacientes con meningitis, ¿no? Entonces, incluso algunos de ellos dicen que no, hay estudios, si no me crean, búscanlos, porque hay estudios todavía, recientemente yo acabo de revisar, y entonces hay gente que dice, no da ningún beneficio usar esteroides, sobre el edema vasogénico o el edema citotóxico. No da y por ejemplo, lo que ellos ponen en contra es que pueden incluso favorecer infecciones agregadas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, tomando en cuenta que muchos de estas patologías son en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, ese es el grupo de gente que dice no esteroides. Sin embargo, hay otro grupo de gente que dice sí esteroides, sí mejora, ponen todo eso que tú nos estás diciendo, la fisiopatología, que suena muy lógico, que a nivel edema y el de inflamación funcione, pero otra vez, sigue siendo controversial el manejo de esteroides para la meningoencefalitis. La verdad es que no me ha tocado recientemente, pero yo sí se lo pongo. Pero bueno, otra vez, depende de la experiencia, depende de cada caso, individualizarlo. Sigue, por favor. Sí, pues bueno, todo lo que decía la doctora, y pues igual lo puse porque lo refiere la guía de práctica clínica y la bibliografía también, ¿no? Y pues aquí está el cuadrito que nos deja la guía de práctica clínica con las dosis y los tratamientos, incluso los alternativos en caso de resistencia y de alergias, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna duda. Pásate a la que sigue porque ya estamos atorados de tiempo. Bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a ver que van a haber complicaciones agudas, subagudas y crónicas. Las agudas van a ser aquellas tempranas y suelen presentarse en las primeras 72 horas de iniciado la patología, y vamos a ver que las más frecuentes pues van a ser el edema cerebral grave, que va a ser pues a consecuencia de la presión intracraneana que ya va a estar muy elevada y sin un control oportuno. También puede haber choque, que se presenta generalmente en aquellos causados por Haemophilus influenzae, por Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. El 10% pues se puede acompañar por una coagulación intravascular diseminada. De un 20 a un 30% vamos a ver que se van a presentar convulsiones, y estas convulsiones en el 2% pues van a evolucionar a un estado epiléptico. Y dentro de las lesiones trombohemorrágicas pues se pueden presentar en el 4% de todos los casos y van a incluir tromboflebitis, arteritis necrosante e incluso oclusión cerebral. Las subagudas, vamos a ver que estas se van a presentar después de las 72 horas y antes de la primera semana.
Y dentro de estas, las más comunes va a ser una secreción, bueno, un síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Esta se va a presentar en el 60% de los casos y va a ser cuando el paciente presente hemodilución, ya que va a condicionar a trastornos electrolíticos graves, principalmente secundarios a una hiponatremia. Que esto nos refiere, pues, que van a agravar las crisis convulsivas también. Se pueden presentar también higromas subdurales, que esto se refiere a un trasudado proteico que se va a acumular en el espacio subdural. Esto ocurre en el 30 o 40% de los casos. Y cuando esta colección proteica, bueno, dentro de esta hay un crecimiento bacteriano, va a dar lugar a la formación de empiema subdural, que esto va a ocurrir en el 2% de los lactantes. También puede haber ependimitis ventricular, que esto se va a asociar a un bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, haciendo pues que se forme una cavidad cerrada donde va a persistir el crecimiento bacteriano. Y dentro de las complicaciones crónicas o tardías, vamos a ver que aquí se van a englobar todas aquellas manifestaciones o complicaciones que sean detectadas después de la primera semana de evolución. Y pues generalmente estas complicaciones van a permanecer por periodos prolongados. Aquí marcaba, bueno, dentro de esta, la hipoacusia, pero no tanto porque sea crónica, sino que debido a las complicaciones que se dan durante la fase aguda, se le toma más importancia a esas complicaciones y se deja como a un lado la hipoacusia. Y pues ya cuando se dan cuenta, pues normalmente es después de la primera semana, por eso se incluye dentro de las complicaciones crónicas y va a ocurrir dentro del 20 al 30% de los pacientes. También se puede presentar un déficit motor, alteraciones de lenguaje y de conducta e incluso retraso mental. Ahí está la estrella. Apréndanse el esquema nacional de vacunación, mis niños. Ya les va a tocar irse al servicio social y a ustedes les toca estar pendientes dentro de los programas que se llevan en el servicio, la vacunación. Entonces, a ver, ahí está el esquema de vacunación. ¿Qué hay? Sí, bueno, aquí les señalé la pentavalente acelular. Esta va a proteger, como sabemos, pues a 5 enfermedades, que es la difteria, la tosferina, el tétanos, contra el poliomielitis, que pues esta nos va a interesar, y también pues principalmente lo que nos interesaría sería contra el hemófilos influenza de tipo B. Hemófilos, ¿verdad? A ver, entonces, ¿a qué edad se pone la pentavalente? Que ojo, ya en el nuevo esquema de vacunación, en algunas instituciones se están empezando a poner hexavalente en lugar de pentavalente. Entonces, otra vez, pentavalente son 5, difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, influenza y polio. Y la hexavalente le están agregando hepatitis B. Entonces, en algunos lugares se están empezando a poner hexavalente, pero bueno, todavía lo más común es la pentavalente. Entonces, 2, 4 y 6 meses. ¿Cuál a los 7 meses? Me estaban diciendo ahí, a los 5 meses. 2, 4 y 6 y vienen junto con las demás. Ajá. Ok, síguele. Y el refuerzo a los 18 meses. Ajá. Sí. Okay. Y también les señalé la neumococo conjugada, que esta va a proteger contra el Streptococcus pneumoniae y si recuerdan, pues esta va a representar un 80% también de los casos, como ya vimos. Y también... Eso se pone 2, 4 y 12 meses. Ajá. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Y también nos va a servir o nos va a ayudar en estos casos la de la triple viral, que es la de sarampión, parotiditis y la rubiola. ¿A qué edad? A los 12 y a los 6 años. Bueno, 12 meses. A los 12 meses, al año, y a los 6 años habitualmente se los ponen a los niños de primero de primaria. En la primaria se los ponen, ajá. Ok. Luego. Bueno, siguiente, por favor. Si recuerdan, también en la clase pasada vimos que pues en la cartilla nacional no viene la tetravalente, pero sí puede ponerse, y si se encuentra en México, la que está aquí, pues como les mencionaba, es la tetravalente o conjugada, que esta va a ser contra los... meningococo, que es contra los serotipos A, C y Y, W de diseria, meningitis,
y se aplica esta vía intramuscular a partir de los 9 meses con un refuerzo a los 12 meses. Si se aplica, bueno, encontré que si es después de los 12 meses o después de los 2 años. Ahí me confundí, doctora. ¿Es después de los 12 meses o después de los 2 años? Ajá. Si es antes del año, la primera dosis es a los 9 meses y un refuerzo a los 12 meses. Si por alguna razón no se la pusiste, que no sabías o que se te olvidó, qué sé yo, y te la pones después del año de edad, ahí ya no hay refuerzo. Ahí ya nada más te pones una dosis. O sea, si te la pusiste a los 5 años, pues te la pones a los 5 años y se acabó. Hasta ahí se quedó, ya no hay ningún refuerzo. El refuerzo solamente se da para aquellos niños que se ponen antes del año de edad. En este caso, antes del año de edad, no es a cualquier edad. Es indicado a partir de los 9 meses y el refuerzo a los 12. Eso quiere decir. Sí, Sigue. y también mencionaban que pues no se debe aplicar junto con la neumococo conjugada, que como vimos en la anterior, se va a aplicar a los 2 meses, a los 4 y a los 12 meses. Entonces, pues sí, no se deben aplicar juntas. Normalmente dejas un espacio, pues puedes dejar 2, 3 semanas de diferencia. Síguele, la que sigue. No, pues ya sería todo de nuestra parte, doctor. Ya estoy. Ok. Bueno, muy bien. ¿Dudas? ¿Todo claro? Yo tengo una duda muy rapidita, doctora. Es que, bueno, habíamos visto que también se podía contraer, en el caso de la viral, por alguna picadura de un insecto. Entonces estuve leyendo que era de mosquitos, pero ¿son los mosquitos los que nosotros conocemos que hay aquí, pues, o son de específico? No, son mosquitos habitualmente de zonas endémicas, bueno, creo que sí lo mencionaron, que en zonas cálidas y eso. No, imagínate cuántos casos de meningitis. No son todos las meningitis, incluso son sobre todo aquellos mosquitos que transmiten infecciones, así por ejemplo, que no es tan común, pero que el chikungunya, que el ¿cómo se llama el otro? El Aedes aegyptus, que transmite Zika. Esas cosas, Esos cuadros pueden, dentro de su cuadro clínico, pueden manifestarse con meningoencefalitis. Entonces, no son los mosquitos, imagínate, te repito, seríamos una zona endémica de meningoencefalitis. No, son ciertos tipos de mosquitos que son también cierto tipo de enfermedades virales, sobre todo las virales que conocemos que causan infección en el ser humano, ¿no? No, nada más esos, Sí. ¿Alguna otra duda? Por eso, de ahí que cuando vayan de vacaciones a zonas así cálidas y tropicales, pues échense su protector antimosquitos, Ok, ¿alguna otra? Yo, doctora. Sí. Ahorita que estaba hablando mi compañero Carlos del tratamiento y que mencionaba lo de los esteroides, también yo leí eso de que estaba contraindicado, pero bueno, eso no lo leí, pero suponiéndolo, estaba viendo que pues ve que los AINES actúan sobre las prostaglandinas. Estaba viendo que había otra que era la prostaglandina, la COX-3, que esa tenía más efecto, bueno, sus efectos iban a verse más en función de pues del cerebro, de porciones encefálicas y todo eso. No sé si algún esteroide que pueda inhibir selectivamente la COX-3 sea más benéfico. No, mira, yo lo que he leído, hablando específicamente de meningitis, es solamente prednisona, prednisona e hidrocortisona. Otro tipo de AINES, no que yo recuerde. Alguno que sea más selectivo, no, tampoco me acuerdo. No, o sea, te digo que la gente que utiliza esteroides, que utiliza esteroides, no AINES, esteroides, pues utilizan solamente estos, o sea, por ejemplo, tú dices un AINE, o sea, un no esteroideo, o sea, poner ibuprofeno y todo eso, no es lo común que se ocupe, paracetamol o naproxeno, no es lo común, Entonces, el pleito básicamente en meningitis es sí prednisona o hidrocortisona o no prednisona, hidrocortisona. Digo, ya sé que hay otros esteroides nuevos que han salido, como el de Deflazacort, pero yo no he leído nada acerca de eso. Pero vamos a buscar. Puede ser. ¿Tú leíste algo acerca del inhibidor de COX-3? Sí, estaba viendo, como decía, que
pues un inhibidor de la COX-3 que, bueno, que el paracetamol no se consideraba un AINE, pero que tenía funciones en inhibir lo que iba a ser la COX-3, por eso tenía como que características de ser un AINE y que podía ayudar. Pero no sé qué tan cierto sea. No, yo así que yo te diga que se pone, pues puede ser que pongas más paracetamol como no esteroideo, pero no con fin de manejo de meningoencefalitis. Probablemente lo ocupes más para el proceso en la fase infecciosa. Recuerden que hay una fase infecciosa en donde hay fiebre, pues pueden manejarlo más como eso, pero específicamente para antiinflamatorio a nivel del sistema nervioso central, no, al menos yo no he leído nada al respecto. No creo, ¿no? Pero bueno, déjame buscarlo, me vas a dejar tarea. Ya lo busco y lo veo. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, ok, pues hasta aquí llegamos entonces la clase de hoy. Nos vemos entonces el 29 de septiembre, vemos la clase de rabia y dejamos la clase de parálisis